vamos a hablar de Rebeca, una mujer especial cuya historia se encuentra en el libro de Génesis, capítulos 24 al 28. Bueno, anteriormente ya habíamos hablado sobre Abraham, Isaac y otros del hijo con un hijo, ¿no? El hijo de la promesa, Isaac, para que su hijo Isaac, de 40 años, tuviera esposa, para que esto se cumpliera, ¿no? La promesa de Dios, porque Él dijo: de ti haré una gran nación y te bendeciré. Entonces hace a su siervo más antiguo y de confianza, que es Eliezer, el amigo del novio, y también le hace jurar, le hace jurar por Dios, le dice: prométeme que no tomarás mujer cananea de esposa para mi hijo, sino una mujer de mi patria, de mi tierra. A lo que el siervo contesta este juramento diciéndole: pero ¿qué pasa si ella no quiere seguirme? ¿No? Tengo que ir entonces, regresar aquí y llevar a tu hijo allá, a Isaac. Y Abraham le contesta: guárdate de llevar a mi hijo allá. Esto es muy importante porque aquí vemos que Abraham tenía esa confianza plena en el Señor, de que la mujer elegida para su hijo Isaac iba a seguir el plan de Dios. Tenía esa plena confianza. Entonces Eliezer parte rumbo a buscar a la esposa de Isaac con los camellos en caravana, y cuando llega a la ciudad de Nahor, al atardecer y cerca al pozo, él eleva una oración, habla con su Señor, con Dios, y le pide una señal explícita que vamos a leer ahora. Y esta se encuentra en Génesis 24, versículo 14 a 15. Dice: ahora bien, la muchacha a quien yo diga: inclina por favor tu cántaro para que yo beba, y ella responda: bebe y también voy a abrevar tus camellos, esa es la que tienes designada para tu siervo Isaac. Y por ello conoceré que te muestras fiel con mi Señor. Apenas había acabado de hablar, apareció Rebeca, hija de Betuel, hija de Milca, la mujer de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. Aquí vamos a entrar ya a las cualidades de Rebeca como doncella. Doncella significa mujer joven, mujer virgen. Y una cualidad de Rebeca es su pureza. Y la vamos a ver en Génesis 24, pero en versículo 16. Y nos dice: la joven era de muy buen ver, virgen que no había conocido varón. Esto nos da a entender que Rebeca fue una mujer que se conservó hasta el matrimonio, conservó su pureza, y es digno de imitar, ¿no? Y también un reflejo de la enseñanza de la misma palabra del Señor que nos habla de la pureza. Y lo vemos en Tesalonicenses 4, versículos del 7 al 8, y nos dice: pues no llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que le hace don de su Espíritu Santo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que Dios nos invita a la santidad, a que cuidemos nuestro cuerpo, que cuidemos ese templo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la segunda cualidad de Rebeca, que es la diligencia. Y también se encuentra en Génesis 24, pero en el versículo 18 al 19. Y dice: bebe, Señor, dijo ella, y bajando enseguida el cántaro sobre su brazo le dio de beber. Cuando acabó de darle, añadió: también para tus camellos voy a sacar hasta que se hayan saciado. ¿Esto qué nos refleja? El espíritu de servicio de Rebeca, ¿no?
ella no solo dio de beber al hombre, sino también a los camellos. Y los camellos son animales que consumen agua en grandes cantidades. Estamos hablando de 95 litros a 100 litros, ¿no? Y yo me pongo a pensar y digo, ella menciona estas palabras, hasta que se hayan saciado. Entonces es bastante admirable el hecho que ella ha tenido que bajar el cántaro muchas veces para poder extraer el agua suficiente para 10 camellos. Y este esfuerzo obviamente fue recompensado, ¿no?, por Eliezer, porque le regaló, a cambio de ese sacrificio, ese esfuerzo, le dio brazaletes, anillos con piedras preciosas y costosos perfumes. Pero aquí lo resaltante de todo esto es el esfuerzo por amor al prójimo, el de darse a uno mismo. Y esto lo vemos también reflejado en Mateo 5, versículos 41 y 42, que nos dice: y al que te obligue a dar una milla, vete con él 2. A quien te pida, da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor nos invita a dar de nosotros, a dar de sí, e incluso si podemos un poco más. La tercera cualidad de Rebeca podemos ver que es la hospitalidad. Y lo vemos en Génesis 24 también, pero en el versículo 25. Y agregó también: tenemos paja y forraje en abundancia, y sitio para pasar la noche. Esto que refleja que Rebeca no solamente dio de beber al sediento, sino que también ofreció posada, es decir, dio su hogar para servir. Y eso es lo que también nos dice el Señor. Lo vemos en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9 al 10. Sean hospitalarios unos con otros sin murmurar, que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el Señor nos invita a ser hospitalarios, a dar al otro con lo que Él nos regaló. Si tenemos una casa, si tenemos abundancia en alimentos, si tenemos abundancia económicamente, es porque Él nos ha permitido. Y eso debemos aplicarlo y dar a los demás, usarlo para el servicio. Ahora bien, vamos a pasar bien. En esta parte podemos ver que Rebeca realmente ha sido una mujer servicial, ¿no? Y ahora la cuarta cualidad que podemos ver de Rebeca, la que la verdad a mí me ha resaltado mucho cuando la he visto, es que cuando ya era hora de partir, su hermano Labán y su madre le pidieron a Eliezer que se quedara unos días más Rebeca, como 10 días, ¿no? Y Eliezer le dice: no puede ser, tengo que partir porque ya era el tiempo de Dios. Entonces aquí es un punto clave, decisivo para Rebeca, porque ella toma esa decisión de irse, ¿no? Y vemos aquí esa cualidad que resalta, la fe y la obediencia. Y lo vemos en Génesis también, 24, pero en el versículo 58. Llamaron pues a Rebeca y le preguntaron: ¿qué? ¿Te vas con este hombre? Me voy, contestó ella. Y esto es muy admirable, es valiente, es una mujer tan bonita, bella, hermosa y a la vez decidida, porque no conocía a su futuro esposo, nunca lo ha visto, y se ha enamorado de él solo con referencias que le hablaba Eliezer, pero en realidad no lo conocía. Y ella se arriesga a viajar cientos de kilómetros para unirse
con el hombre que el Señor le ha destinado. Entonces esto es realmente demasiado admirable, porque creo que no todas tomaríamos una decisión así, ¿no? Y esto también lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, que nos dice: pues caminamos en fe y no en visión. ¿Esto qué nos dice? Que debemos tener fe sin necesidad de verlo, creer sin necesidad de verlo. Ahora, Rebeca estuvo dispuesta a dejarlo todo para seguir el plan de Dios. Y yo les pregunto a ustedes, hermanas, ¿qué harían? ¿Estarían dispuestas para irse lejos de su casa, de su familia, de sus conocidos, para cumplir la voluntad del Señor? Les dejo para que lo analicen. Bueno, continuando, tenemos el encuentro de Isaac y Rebeca. Fue un cuento de hadas para mí, ¿no? Porque cuando Rebeca divisa a Isaac de lejos, ella se cubre el rostro, ¿no? Para crear ese momento de atracción, de enamoramiento. Entonces Isaac también se emociona de verla y la trata de observar, ¿no? La escanea por medio de esas sedas que la cubrían, y él se queda tan enamorado y impactado por su belleza encantadora que sana esa herida que tenía cuando murió su madre, ¿no? Tras la muerte de su madre. Entonces ya después de esto, obviamente ellos se casan, y aquí ya vienen las cualidades de Rebeca como esposa, ¿no? Y lo vamos a ver también en Génesis 25, versículo 21, y nos dice: Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril. Yahvé le fue propicio y concibió su mujer Rebeca. Esta cualidad que voy a mencionar ahorita es la esperanza en la carencia. Rebeca era estéril, y esto también formó una prueba para ella, ¿no? Porque tenía todo, ya se casó, tuvo un bonito encuentro con Isaac, con su esposo, pero ya venían las pruebas. Entonces, este versículo para mí me da un gran mensaje, el apoyo importante que debe haber entre esposos en la dificultad, entre hombre y mujer, ¿no? Porque Isaac, al ver la tristeza que existía en su corazón de su esposa, él no deja desatendido, ¿no? Este sufrimiento que ella tenía, y habla con el Señor, eleva una oración a Dios. Y fruto de este apoyo en fe de ambos fue el embarazo anhelado. Y aquí podemos ver en Juan capítulo 11, versículo 40 nos dice: Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esto es lo que han experimentado Isaac y Rebeca. Ambos se han apoyado en fe, han creído y han tenido el resultado del embarazo. Bueno, pero ahora vamos a ver la segunda cualidad. La segunda cualidad de Rebeca es la dependencia de Dios. También cuenta esta como una segunda prueba, ¿no? Porque si bien Dios ha escuchado su petición y le concede el hijo o los hijos, el matrimonio, el embarazo, no fue nada fácil, ¿no? Porque ella siente que en su vientre se pelean sus hijos, y lo refleja aquí en Génesis 25, versículo 22 y 23. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo: siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo: 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra.
el mayor servirá al pequeño. Entonces, Rebeca tenía esa preocupación, esa angustia de que iban a pelear sus hijos desde el vientre y para adelante. Pero eso no le retuvo, más bien eso le creó una dependencia más cercana al Señor, porque fue a refugiarse en Él y a consultarle y decirle, ¿qué hago, Señor? ¿Para qué vivir? Entonces Él le respondió, ¿no? Le dijo, y esa respuesta que le dio le trajo paz. Entonces, esto nos muestra que, o nos enseña que nosotros también tenemos que ser dependientes de Dios en la dificultad. Y lo vamos a ver también en Isaías capítulo 41, versículo 13, nos dice, porque yo, Yahvé tu Dios, te tomo por la diestra, yo soy quien te digo, no temas, yo te ayudo. Entonces Él nos está invitando a que lo busquemos. Cuando hay un problema, le invoquemos, le pidamos ayuda. Ahora, vamos a ver la parcialidad de Rebeca. ¿Ya? Esto lo vemos en Génesis 25, versículo 28, y nos dice, Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, y Rebeca quería a Jacob. Esta parcialidad hacia su hijo Jacob impulsa a Rebeca a que aprovechara la ceguera de su esposo, ¿no? Ya anciano Isaac, para que su hijo preferido Jacob recibiera la bendición de su padre. Y es así que prevalece sobre su hermano gemelo, Esaú, a quien le correspondía legalmente la herencia. Pero esto genera un ambiente tenso en el hogar. Conflicto entre hermanos, separación entre los mismos. Claro está que fue un papel importante, ¿no?, el que hiciera esto Rebeca para el cumplimiento de la profecía de que ellos iban a estar divididos. Pero esto nos da un mensaje para todas las madres, de que la crianza de los hijos no debe ser el centro de atención, porque tu matrimonio y tu familia pueden estar en peligro. Es decir, que a ninguno de tus hijos puedes tenerlo con más estima que al otro, y ninguno te pertenece. Trátalos por igual, no tengas ningún tipo de preferencia, mantén la paz en el hogar. Ahora aquí les pongo una pequeña frase. Rebeca esperó en Dios 20 años para ser madre. Ahora yo te pregunto a ti, hermana, ¿cuánto tiempo estarías dispuesta a esperar en el Señor? A veces la desesperación nos gana a la semana, al mes, al año. Imagínense esperar 20 años para que Dios escuche una oración, una petición. Toda esta historia de Rebeca lo podemos resumir en 2 carismas, que es una mujer que sabe esperar y es decidida. Recordemos que Abraham tuvo varias mujeres y Jacob también, pero Rebeca es la única y exclusiva esposa de Isaac, porque Rebeca llena de tal manera el corazón de su marido que él no requiere de nadie más. Y bueno, ¿cómo podemos aplicar este ejemplo de vida de Rebeca a la mujer de hoy? Tenemos algunos puntos para seguir para la mujer soltera y la mujer casada. Para la mujer soltera, trabaja diligentemente, con pasión y alegría para el Señor. Sirve a otros en la necesidad, es decir, estate atenta a tu hermano, al prójimo, a tu compañero de trabajo, de instituto, de universidad, y acógelo, sírvele. Sé sabia con el dinero. Como estamos en soltería, hay mayor oportunidad de ahorrar y dar.
No tenemos otros gastos como los hijos, entonces se puede dar al que necesita, incluso a los propios padres, porque también necesitan ayuda. Confía en el Señor. No hay mejor tiempo como este que tenemos mayor disponibilidad para estudiar la palabra de Dios con menos distracción, fortalecernos en la palabra del Señor, porque Él quiere que nosotros seamos uno solo, ¿no? Y también quiere actuar en nosotros, pero tenemos que fortalecernos. Habla con sabiduría, la verdad de Dios que edifica a los demás. Es decir, cuando tú ya estás preparada, cuando tú ya conoces la verdad, la palabra del Señor, puedes transmitir esto a otros, a tus compañeros, a una persona que necesita una guía o algo. Para la mujer casada, sé una esposa ideal. Cuando la mujer colma todos los huecos de su hombre, este no necesita a nadie más. Esto no logra por servir su misión, sino por su valor y decisión. Es decir, que la característica especial de una mujer ideal es su valor, que sepa valorarse a sí misma. Y ese reflejo de decisión, como lo hizo Rebeca, le transmite al esposo. Y el esposo la ve como una compañera idónea. Sé sabia, trabaja diligentemente en tu hogar, con pasión y alegría para el Señor. Es decir, que todo lo que hagas, todo, si estás cocinando, si estás trabajando en la oficina, todo lo que hagas, entrégale al Señor. Todo. Sé sabia con el dinero para cubrir la necesidad de tu familia. ¿Esto qué quiere decir? Que estés atenta a cada necesidad de tu hijo, de tu esposo, para cubrir eso. Ten una dependencia del Señor. Consulta a tu Dios y ora en la dificultad, así como lo hizo Rebeca, cuando tuvo problemas, cuando estaba indecisa, cuando ha perdido tal vez un poco la fe por lo que le estaba pasando. Ella consultó a su Dios. Entonces Él nos invita a eso. Si hay problemas en la casa, si hay problemas con el esposo, con los hijos, recurrir a Dios. También nos dice, habla con sabiduría, edifica a tus hijos con la palabra de Dios. Sea una madre ejemplar, una madre que los sepa guiar, pero con la palabra, con la verdad, para que tus hijos también crezcan y conozcan al Señor, el amor, la misericordia de Dios. Bien, cuando yo me estaba preparando para esta prédica, yo le pregunté al Señor y le dije, Dios, ¿qué quieres de mí con esta prédica para con los demás? Yo decía, ¿cuál es el objetivo que tienes conmigo para transmitir? Y Él me respondió con un recuerdo de lo que Él hizo por mí, exactamente. Cuando yo tenía 18 años, tuve un sueño con la Virgen María, el primer sueño. Ella me hizo la entrega de un anillo que era el talle perfecto para mí. Y cuando desperté de ese sueño, ese mismo día, yo decía, ¿pero qué es lo que quieres decirme? Trataba de entenderlo. Y ese mismo día vi el noticiero y escuché lo que ahora se escucha con frecuencia, hasta el momento. Una niña ha sido abusada, una adolescente ha sido abusada, una jovencita ha sido abusada, independientemente del género, ¿no? Pero yo decía, Dios, ¿por qué me estás mostrando esto? Y ahí me di cuenta y dije, yo podía ser una de esas niñas que estuviera en ese noticiero. Y ahí dije, gracias Señor, porque me salvaste. Viniste en mi auxilio. Y fue ahí en el que yo decidí escribir una carta para el Señor, entregándole mi pureza. Yo le dije, Señor, gracias porque
Si todo este tiempo tú me has cuidado, ha sido por tu voluntad, porque realmente tú lo has querido. Y quiero entregarte esto de mí. Quiero que tú decidas si me voy a unir a ti, si esa es tu voluntad, mi vocación, me uniré a ti, y si no, en matrimonio. Pero tú decides. Una oración que no la traje, pero en resumidas palabras, ¿no? Entonces, yo dije, ¿por qué me hiciste recordar esto, Señor? Y pasaron ya varios años, yo cumplí 22 y empezó a llegar la tentación, porque yo había hecho una promesa al Señor de que me iba a mantener pura hasta que Él decida, ¿no? Y yo dejé olvidada esa promesa, o sea, lo guardé en un cajón y ya no lo vi más. Llegó esa edad, a los 22, y llegaron las tentaciones. Yo me sentía confundida. Entonces, al principio no lo entendí, pero el Señor actuó y se interpuso ante mí. Y ahora que tengo 23 años, me doy cuenta que fue Él el que me cuidó. No dejó que mi pie resbalara, como dice. Él me sostuvo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que yo me entregué a Él. Yo le hice una entrega al Señor. Y si me ha permitido o me ha dado esa, no sé, iluminación para que lo diga, tal vez en otra situación no lo hubiera contado, ¿no? Pienso que es porque hay muchas jóvenes, adolescentes, que pasan por estas situaciones y no tienen una guía, tal vez espiritual, o no conocen y se dejan llevar por estereotipos, por cosas del mundo, ¿no? Y por eso ahora te hablo a ti, adolescente, joven. Entrégate al Señor, entrégate a Él, entrega tu vida, entrégale tu pureza. Y vas a ver que te va a sostener, y por más tentaciones que existan, no va a dejar que tu pie resbale, te va a cubrir con sus brazos. Pero si por circunstancias de la vida no has podido mantener la virginidad o la pureza, no es tarde. Dios no es malo. Dios es misericordioso y compasivo y siempre nos da oportunidades. Nos abre puertas, diferentes puertas para poder llegar a Él. Entonces entrégate, dile: Señor, desde ahora yo quiero mantenerme, conservarme pura. Ya no más ese pecado o lo que he vivido. Quiero mantenerme casta hasta que tú decidas tu voluntad en mí. Entonces no es tarde, puedes hacerlo. Hasta que Él decida qué hacer contigo, qué camino quiera que tomes. Y aférrate a su voluntad. Ven, Señor, a tocar nuestros corazones y renuévanos esas heridas muy profundas causadas desde la infancia, heridas que quizá desconocíamos que pudieron haber ocurrido a temprana edad, pero que tú conoces. Pasa tu mano sanadora en cada una de nosotras y quita la tristeza, las indecisiones, la melancolía, sentimiento de fracaso, depresión, temores, heridas de rechazo, de no sentirnos suficientes o valoradas como mujer, como varón. Mueve tu mano poderosa para sentirnos fortalecidas. Mira la crisis de los matrimonios, del trabajo, del hogar, de la familia. Transfórmalo, Señor, con tu divina misericordia.
Cúbrenos con tu preciosa sangre. Sana nuestra mente, cuerpo y espíritu. Sabemos de lo que eres capaz, del poder de tus milagros. Nos desprendemos de nuestra falta de fe y nos entregamos a ti. Entregamos todas nuestras situaciones en tus manos. No hay límites para tu amor y tu sanación. Sabemos que ya estás sanándonos y bendiciéndonos. Gracias, Padre Celestial. Que así sea. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús.